Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo de Noticiero Guatevisión. Luego de 26 semanas de manifestaciones sociales en la Plaza de la Constitución que llevó a la ruptura del gobierno del Partido Patriota, la población continúa exigiendo cambios a la reestructuración del sistema político que es obsoleto, pervertido y corrupto. Ese rechazo que experimentó la sociedad guatemalteca produjo el efecto de la indignación y repudio a la corrupción, y es aquí donde el calentamiento social se trasladó a los tribunales de justicia, convirtiéndolos en una caldera, donde ahora le toca el turno de estar bajo la mirada de los guatemaltecos que exigen el reparo y que caiga el peso de la ley para los corruptos y que de alguna manera presionan socialmente a los jueces y magistrados encargados de impartir justicia. Luego de las manifestaciones sociales en la Plaza de la Constitución que llevó a la ruptura de los principales dirigentes del gobierno del Partido Patriota, el calentamiento social se traslada en una buena parte al Congreso, ante unos políticos que han llegado a tal descaro de desoír a la población, olvidando que la soberanía radica en el pueblo, pero se delega en las autoridades para su ejercicio. Sin embargo, este descaro de los políticos tradicionales se vio reflejado en las elecciones pasadas. La población continúa exigiendo cambios a la reestructuración del sistema político, que es obsoleto y enquista corrupción. El concepto del poder es un fenómeno que se manifiesta en las relaciones humanas y en todo ambiente, y en su concepción más clara es el de tener determinados recursos o cargos que permite diferenciarse entre unas y otras personas. El poder está implícito en las relaciones humanas, pero el poder consta de dos vertientes: su uso y abuso. El síndrome Ibris existe y es un concepto antiguo que, según su traducción, es la desmesura en el uso del poder. Entonces, Ibris, en su definición, es el síndrome de la enfermedad que provoca la desmesura en el poder, y quienes la sufren, políticos y personas con grados altos de influencia, pueden llegar a creerse con el derecho absoluto sobre las personas y sus condiciones. El poder de por sí no es malo. Al contrario, es algo que hay que tratar de fortalecer en el ser humano en distintos aspectos. Por eso hoy se habla mucho del tema de empoderamiento, en el tema de mujeres, en el tema de niños, etc. Porque hay una connotación negativa del poder en este país, y no lo es. El poder es una cosa que puede ser positiva, por eso se habla de uso y abuso. Lo que sucede en el ámbito ya de la política, del poder, es que la conformación histórica de nuestro sistema político ha ido derivando paulatinamente en la utilización de esos recursos que poseen determinadas personas respecto a otras de una manera negativa, es decir, en el abuso del poder. Y eso ha determinado que las personas en el ejercicio del poder político, sobre todo desde la gestión pública, en el marco de un sistema que se ha construido así, han empezado o han ido utilizando ese poder para beneficio personal. Esto entonces va conformando una naturaleza negativa del poder y un abuso del poder. Y en ese sentido, quienes llegan a ejercer cargos públicos, políticos, van creando toda una psicología en el que el poder se convierte en el gran recurso para la satisfacción de necesidades personales. En el síndrome de Ibris es muy común el culto a la personalidad, es decir, las personas que tienen poder se rodean de un grupito de gente que los alaba, los lisonjea, son lambiscones, en fin. Y eso va conformando en la psicología de esta persona la idea de que es intocable, que no se puede equivocar, ¿verdad? Porque todo ese grupo alrededor va conformando un culto a la personalidad. Las consecuencias negativas de las acciones provocadas por el síndrome de Ibris parecen estar asociadas a una falta de conocimiento, interés y carencia de humildad. Por ejemplo, en esa naturaleza del síndrome, también se va
conformando toda esta idea de la infalibilidad. Es decir, la gente no puede ser cuestionada. Es decir, cuestionar a un dirigente político aquí es meterse en unos problemas, porque son intocables. Es decir, el síndrome les lleva a creer que realmente son intocables. Y lo hacen ver y se molestan. Ahora mismo, digamos, es bien interesante ver cómo el nuevo presidente va a ir manejando esta situación, ¿verdad? Porque un funcionario público está sujeto a la crítica social y a veces despiadada. Todo el gran espectro de corrupción que hay en el sistema público, una buena parte está derivado por el ejercicio de un síndrome de esta naturaleza, que convirtió a los dirigentes políticos en dueños de este país, en intocables de este país, en pensar que son los que pueden decidir y hacer, en los que pueden crear 40 plazas fantasmas y no va a pasar nada, en los que meten a sus cuates, a sus amantes y a sus novias a los cargos públicos, que cuando hay elecciones quien aparece en el Congreso son los familiares. Por otro lado, la otra buena parte del calentamiento social se concentra en el Palacio de Justicia, con una Corte Suprema de Justicia que empieza a ganar adeptos luego de emitir fallos favorables para tramitar solicitudes de antejuicio a diputados y exfuncionarios del gobierno patriota. La población comienza a olvidar cuando, bajo polémicas, críticas y grandes señalamientos, se cuestionó la integración de la Corte Suprema de Justicia de ser afines a la mancuerna política líder PP. Pero la evolución que experimentó la sociedad guatemalteca produjo el efecto de la indignación y repudio a la corrupción, y es aquí donde el calentamiento social se traslada a los tribunales de justicia, convirtiéndolos en una caldera, donde ahora le toca el turno de estar bajo la mirada de los guatemaltecos que exigen impartir justicia de manera pronta y equitativa, y donde involucra a los jueces y magistrados que no están libres de caer bajo este síndrome de la enfermedad del poder. El juez que sabe determinada información por su capacitación y su formación profesional como abogado, la usa para estafar, digamos, a un ciudadano o para decirle, mire, fíjese que está muy complicado, pero póngase 10,000 pesos y yo se lo arreglo. Y es un trámite sencillo de hacer. Los jueces y magistrados pueden emitir fallos favorables o no, dependiendo de criterios o juicios, pero ¿cómo resuelve un juez algún fallo? Se basa en las pruebas presentadas y debe resolver con apego a la ley, utilizando los criterios de idoneidad y honorabilidad con los que fue seleccionado para ocupar la distinguida posición de impartir justicia. ¿Existe la independencia judicial o se encuentra con algún tipo de injerencia, la sociedad tal vez, que exige resoluciones apegadas a la ley? No me cabe duda que hay jueces independientes. Estimo que aunque sean una rara avis, existen. La mayoría, lamentablemente, en el área penal, que es la que conozco, no gozan de independencia. Yo renuncié porque 2 magistrados de la Cámara Penal ya me estaban casi ordenando cómo redactar la sentencia en el famoso caso Moreno, porque estimé que era un abuso a mi independencia como juez que no iba a tolerar. Depende cómo se lo digan. Así es todo en la vida. Si alguien me dice a mí, me decía, fulano de tal es mi amigo, si se puede hacer algo por él conforme a la ley, sin violar ningún precepto legal y todo, te lo voy a agradecer. No hay por qué agradecer nada porque mi actuación va a ser esa, conforme a la ley. Si algo caracterizó al sistema judicial hasta hace muy poco tiempo y sigue siendo un problema a tener en cuenta, es cabalmente el de la garantía de la independencia judicial. Esto sigue siendo una asignatura pendiente del sistema judicial. No puede haber democracia sin un sistema de justicia realmente independiente. Y el nuestro ha sido víctima por razones sistémicas de un proceso de captura de parte de intereses creados, de poderes paralelos, y aquí estoy hablando no solamente de los políticos o los gobernantes de turno, sino poderes económicos y en los casos más graves de poderes criminales que ejercen control, presión, influencia sobre el ejercicio de la justicia.
El síndrome de la enfermedad que provoca la desmesura en el poder puede llevar a que un funcionario se crea con el derecho absoluto sobre las personas y sus condiciones. El uso del poder, según los expertos, no es malo. Lo malo es utilizarlo para fines particulares y provocar un abuso estando en el poder. Vamos a una pausa y al regresar continuaremos escudriñando los manifiestos, detalles acerca del uso y el abuso del poder. Según un informe emitido en el 2012 por la CICIG, en tiempos de Francisco de Lanusse, 18 jueces fueron señalados de formar parte de los jueces de la impunidad, pero se quedó solo en eso, en un informe. Entre tanto, 590 denuncias fueron presentadas este año en contra de jueces y magistrados de salas por incurrir en actos contrarios a la ley. Tiempo atrás existió lo que se llamó la rebelión de los jueces, en donde un grupo de operadores de justicia denunció la forma anómala en la que se elegían a los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Por este caso, el diputado Woody Rivera enfrenta un proceso por buscar fallos favorables y por ello el congresista no puede asumir nuevamente como diputado y podría enfrentar a la justicia por la comisión del delito de tráfico de influencias. En este contexto se inicia la primera manifestación de descontento de la población guatemalteca. Un resultado o una ganancia adicional que obtuvo el país fue que las Cortes se vieron libradas o liberadas de esas presiones que las condicionaban políticamente. Dimos un paso muy importante en materia de independencia judicial, pero no está todo arreglado, porque las fuentes estructurales orgánicas dentro del propio organismo judicial que limitan la independencia judicial no se han resuelto. La Junta de Disciplina Judicial es el ente encargado de evaluar el desempeño de los administradores de justicia de conformidad con la ley de la carrera judicial. Ante esto solicitamos informes a la Junta de Disciplina que arrojaron las siguientes estadísticas. Existen 590 denuncias presentadas este año en contra de jueces o magistrados de salas por incurrir en alguna manera en actos anómalos o acciones ilícitas. De esas, 428 denuncias se investigaron y carecieron de fundamento. 146 audiencias han sido programadas, de las cuales 31 se declararon sin lugar en las acusaciones presentadas contra los jueces. 14 fueron declaradas como faltas leves, 8 como faltas graves y 1 por cometer falta gravísima. 42 apelaciones fueron presentadas y continúan en trámite. Actualmente hay alrededor de 12 procesos abiertos en contra de jueces y magistrados de salas de apelaciones a nivel nacional, gestionados y denunciados por Acción Ciudadana. 3 de ellos lograron avanzar en los procesos en contra de los jueces que otorgaron resoluciones favorables a candidatos a puestos de elección popular, obligando así a la Contraloría General de Cuentas a extender el finiquito para participar en la pasada contienda electoral. Se ha estancado un poco el proceso porque los mismos jueces han planteado recursos en contra de estas denuncias, en algunos casos se han planteado amparos. El sistema de justicia está pensado para que los jueces sean imparciales. O sea, al momento de que un juez es señalado de algún delito o de alguna falta, el problema, digamos, en nuestro país es el tema de la imparcialidad y de la independencia judicial, que ese tema viene ya desde mucho antes, desde la elección de los jueces, quienes van a llegar y van a estar dirigiendo estas cortes. Y entonces cuando un juez sea juzgado, ya sea por delitos que tengan que ver con la judicatura, ya por ejemplo los delitos de prevaricato u otros delitos, ellos deben enfrentar la justicia como un ciudadano común. El juez es el que tiene mucho poder y ese poder debe estar limitado por las leyes. Entonces, el límite, digamos, se lo da al poder político que tiene,